Hola hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es mi oración diaria por ustedes, por cada familia de la iglesia, que el Señor tenga su protección, tenga su mano poderosa sobre cada uno de nuestras familias, cada uno de ustedes. Así que vamos en esta hora al estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nos toca hoy. Espero que usted haya hecho ya el 4, el 3, el 2. Está grabado, recuerde, así que puede ir y revisar los estudios, ¿verdad? El tema central de este capítulo es viviendo como si Cristo viniera por su iglesia hoy, como si Cristo viniera hoy. El texto clave del capítulo 5 es el versículo 6, que dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, que estemos pendientes de su venida, y que tengamos dominio propio, estemos pendientes de nuestro comportamiento, nuestra obediencia a Dios en espera de su venida. Vamos a orar para leer la palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, Señor, la que nos da dirección y también nos da corrección en nuestra vida. Pedimos que en esta hora tú nos ayudes, nos abres el entendimiento, la mente, el corazón, para no solamente entender tu palabra, pero entenderla para nuestra vida, para que haga cambios y corrección en nuestra vida. Pedimos tu bendición sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos entonces todos los versículos del capítulo 5, que es el último capítulo de la carta esta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Recuerde que Tesalónica es una ciudad portuaria que está en lo que es hoy día Grecia. Leemos en el nombre de Jesús. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal,
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y hay 12 enseñanzas que quisiera recalcar en esta hora para nuestro estudio. 12 enseñanzas. La primera está en el versículo 2 de este capítulo. Nadie sabe cuándo Cristo viene por su iglesia. Y mire que muchos han tratado, muchos han hecho cálculos matemáticos, ¿verdad? De acuerdo a las profecías para ver cuándo Cristo viene, y algunos se han atrevido a ponerle una fecha exacta de cuándo Cristo viene. Hermanos, eso es tremenda ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en más de un lugar, ¿verdad?, que nadie sabe. En un momento Jesucristo mismo dijo en uno de los evangelios, ni los ángeles del cielo saben cuándo será esta hora. Así que, ¿de qué nos vale estar poniéndole fecha a algo que el Señor quiere que sea solamente una decisión de Él y un secreto de Él, que Él solamente sabe cuándo va a ser el momento? La segunda enseñanza está en el versículo 5. El cristiano debe estar esperando ese día, viviendo como un hijo de luz, no viviendo en pecado como los demás. Recuérdese, Dios nos ha llamado a la santificación, lo vimos en el capítulo 4 de esta carta de Tesalonicenses. Y se recuerda que la santificación, apartarnos de las cosas del mundo para dedicarnos a las cosas de Dios, o sea, a obedecerle, a serle fiel a Él, ¿verdad? Aquí mismo nos dice en este versículo 5 que debemos estar viviendo como un hijo de luz, porque es lo que somos. Somos hijos de Dios, hijos de luz, no hijos del diablo ni de las tinieblas. Así que debemos estar viviendo cada día como hijos de luz, como lo que somos, ¿verdad? La tercera enseñanza está en el versículo 8. Debemos tener dominio propio sobre la tentación. ¿Cómo? Aferrados a nuestra fe, al amor de Dios y a la salvación, ¿verdad? Debemos estar aferrados a nuestra fe, al amor de Dios y a la salvación. Dios quiere que tengamos dominio propio. Y recuerde, lo vimos en el capítulo 4, nos ha dado el Espíritu Santo. El poder está ahí en cada uno de nosotros, en la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Así que debemos tener dominio propio sobre las tentaciones que Satanás siempre está poniendo frente a nosotros. La enseñanza número 4 está en el versículo 9, que nos dice que Dios ha apartado a su iglesia, ¿verdad?, para recibir salvación por medio de Cristo Jesús, ¿verdad?, y no para sufrir la ira de Dios. La ira de Dios está separada, está reservada para aquellos que no han creído, que han rechazado a Dios. Y la iglesia de Dios, ¿quién es la iglesia de Dios? Es todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, ya sea bautista, pentecostal, la denominación que usted quiera, metodista, presbiteriano, católico, que haya creído, no que sea miembro de esas iglesias, sino que en realidad de corazón, en su raciocinio y de corazón, haya creído en Jesucristo como su Salvador personal y le haya entregado su corazón. Esa es la iglesia de Jesucristo.
y Él ha reservado a la iglesia para recibir salvación. La quinta enseñanza está en el versículo 10. Cristo murió para que el creyente, el cristiano, esté siempre con Él, viva con Él siempre. Eso aplica a dos cosas. Aplica a nosotros hoy día que estamos vivos, ¿verdad? Pero también cuando morimos estaremos viviendo con Él. ¿Se da cuenta? Aunque morimos en esta carne, en este cuerpo que tenemos, vamos a estar viviendo con Él, ¿verdad? Espiritualmente hablando y con un cuerpo nuevo cuando Él nos resucite. Así que siempre estaremos viviendo con Él. Y fíjese que ese versículo 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, los que velamos son los que estamos vivos, ¿verdad? O que durmamos, esos son los que han muerto ya, ¿verdad? Son creyentes muertos. Y los que velan son los creyentes que están vivos. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué lindo, qué linda esa promesa. Bella, bella. Los que estamos viviendo, los creyentes, estamos viviendo con Cristo. Cristo vive en nosotros y cuando muramos también estaremos con Él. La sexta enseñanza está en el versículo 11. El cristiano debe animar y edificar a otros. Fíjense que en medio de esta pandemia y las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Nosotros tenemos una creencia en Cristo Jesús. Nosotros estamos parados en la roca, ¿verdad? Así que debemos proyectar esa fe, esa confianza en el Señor, ¿verdad? De que estamos parados en la roca. Que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, Dios está en control de todo esto, ¿verdad? Y usar esa fe, ese estar parado sobre la roca que es Jesucristo, usemos eso para animar a los demás y edificarles, o sea, levantarles, ¿verdad? Eso quiere decir edificar, levantar. Los levantamos con la palabra, con las promesas de Dios y con nuestra actitud, ¿verdad? El cristiano está bien parado y debe estar animado el cristiano, ¿verdad? A pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nos preocupamos, claro, somos humanos, ¿verdad? Y a veces hasta nos da miedo, seamos sinceros, ¿verdad? Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, ahí está la paz. La paz de Dios está en el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que no se nos olvide eso. La séptima enseñanza está en los versículos 12 y 13. 12 y 13 nos dice aquí le dice Pablo a la iglesia que debemos honrar, valorar y amar a los que nos enseñan y nos predican la palabra. Y dice por su obra, o sea, por causa de su obra. El Señor nos ha llamado a predicar la palabra, a pastorear o a ser evangelistas, ¿verdad? También a los que enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros y la tomamos en serio. El pastor o el maestro, el evangelista debe tomarlo en serio. Y cuando lo tomamos en serio, hermanos, créame, el pastor ora por usted, por su familia cada día y está pendiente. Aunque usted no reciba la llamada, estamos ahí en oración por ustedes, preparando estudios bíblicos, estamos estudiando, estamos preparando las predicaciones, o sea, estamos ahí en sintonía con el Señor para poder hacer las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos, ¿verdad? En el versículo 25 está ligado a estos versículos 12 y 13, porque dice, pide Pablo, hermanos, orad por nosotros. Ore por favor, por sus pastores, ore por los maestros de escuela dominical que están enseñando a nuestros niños. Debemos orar por todos aquellos que están sirviendo al Señor
en estas capacidades, ¿verdad? Y valorarlos. La octava enseñanza está en el versículo 15. Dice más o menos así, que el cristiano nunca debe hacer mal a nadie, sino por el contrario, siempre hacer el bien a los demás como Cristo lo haría. Recuerde que somos imágenes de Cristo, o sea, somos un espejo del Señor. Estamos representando, somos embajadores de Dios, así que no debemos estar haciendo mal a nadie, ni insultar a las personas, ¿verdad? Sino tratar a los demás como Cristo les trataría, y no hacer mal a nadie. Y acuérdense en esto de, aun cuando alguien nos hace mal, la venganza es del Señor, no es nuestra. La novena enseñanza está en los versículos 16 al 18. Son cortitos esos versículos, ¿verdad? 16 al 18. Estad siempre gozosos. Aunque hayan pruebas, nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor. Aunque estemos en el medio de la tormenta, en el medio de la prueba, estar gozosos de que Cristo está al lado nuestro. Y como decía la semana pasada, no solamente está a nuestro lado, sino que está de nuestro lado, está a nuestro favor. Eso nos debe dar paz, nos debe dar gozo, a pesar de lo que esté ocurriendo. El versículo 17 dice: orad sin cesar. Debemos estar gozosos en el Señor, orar sin cesar y estar agradecidos. Eso está en el versículo 18, estar agradecidos a Dios en todo. Cuando oramos los unos por los otros y oramos por nuestras familias y por nosotros mismos, y cuando tenemos una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud de gratitud, me gusta decirlo así, una actitud de gratitud, cuando hacemos esas dos cosas, oiga, hay gozo en el corazón del cristiano, hay gozo. Es la exhortación de Pablo: estar gozosos en el Señor, orar sin cesar y también estar agradecidos a Dios en todo, en todo. La décima enseñanza está en el versículo 19. El versículo 19 nos dice que no apaguemos al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Dice Pablo, está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Cuando no buscamos de Dios, no obedecemos a Dios, no hacemos las cosas de Dios, no andamos en el camino de Dios, estamos apagando al Espíritu. Así que, ¿qué es lo contrario? Para no apagar al Espíritu Santo, ese gran poder en nosotros, debemos entonces buscar de Dios cada día, escuchar su palabra, leer su palabra, orar a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios. Oigan, lo poquito que sepamos, que obedezcamos a Dios en eso poquito que sepamos, pero tratar de siempre aprender más y más y más, madurar en el Señor, madurar en la palabra. No apaguemos el Espíritu. La oncena enseñanza de este capítulo está en el versículo 23, que nos dice que Cristo completará la santificación de cada cristiano, ¿verdad? Mientras tanto, guardemos nuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad. Este versículo nos dice que cada ser humano está compuesto de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. ¿Se dio cuenta de eso? Estamos compuestos de tres. Y dice que debemos estar cuidando de los tres, de ese cuerpo, del alma, que son los sentimientos, el corazón, ¿verdad? Nuestros pensamientos, y el espíritu, cuidarlo, guardarlo en santidad, o sea, otra vez santidad, apartarnos de las cosas del mundo y concentrarnos más en las cosas de Dios, ¿verdad? Hasta que Él venga otra vez. La duodécima enseñanza y la última es que, versículo 24, Dios es fiel. Perdón. Dios es fiel. Y si vemos en segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo
Versículo 2, capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos fieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Damos gracias a Dios por su palabra y que Dios les bendiga grandemente.